Amigos, mucho gusto. Amigos seguidores de la página de Pensiónate Mejor, pues tenemos el honor y de una manera, de un gesto muy servicial, rápidamente las gentes del CIEP, Alejandra Macías, la doctora Alejandra Macías, doctora en economía, ¿verdad? Sí, de la Universidad de las Américas, este, y con un Soy posgrado, no, eres economista de la Universidad de las Américas y con un correcto. posgrado, ¿verdad? Posgrado en la Ujú. Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Campus Ciudad de México. Sí, Ok, entonces es la directora general del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, una institución que yo en lo personal he seguido y que he visto, métanse a internet o las redes sociales y son trabajos profesionales, o sea, son trabajos no hechos así nomás al aventón y pues son expertos. Entonces, publicaron la semana pasada porque yo por más que veo dije, ¿dónde hay algo de hipotecas pensionarias? Y donde vi el reporte ahí en una en sus páginas de Facebook, dije, pues de aquí soy, déjeme, hablo a ver si tengo la suerte, si me atienden. Y pues muy amablemente nos atendieron. Y es una información que tal vez a mucha gente ni la tiene en el radar, Alejandra, y yo creo que puede ser muy valiosa, que creo que en otras partes del mundo pues es una realidad. Bueno, en Estados Unidos, yo cuando voy aquí, estamos en Monterrey, tenemos ido a McAllen y yo siempre tengo la costumbre de revisar, o tenía las secciones amarillas, yo no sé por qué, pero me gustaba revisar las secciones amarillas y venían muchas Rebel Mortgage, venían un montón de eso. Decía, pues, ¿qué es esto? ¿No? Pues bueno, ya más o menos sé qué es, pero pues agradecidísimo que nos ilumines un poquito con lo que conoces, por qué se necesitan las hipotecas, o sea, por qué son necesarias, ¿verdad? Y en qué le pueden ayudar a los que ya estamos en esa edad o a los que van para allá de aquí a 10, 15, 20 años, que pudiera ser una alternativa para tener una vejez, si no se trata de tener una vejez boyante, ¿no? Pero de perdido tener una vejez digna. Entonces, pues muy agradecido de nuevo y pues quedamos que nos des una platicadita qué son y cómo lo ves tú las hipotecas pensionarias. Claro que sí, Gerardo, pues muchas gracias por abrir el espacio y dejarnos llegar a tus seguidores con esta información que creemos que es muy relevante, sobre todo porque somos una población que estamos envejeciendo y aunque todavía tenemos un poquito del bono, famoso bono demográfico, ¿no? No lo estamos utilizando como deberíamos para tener mejores circunstancias en el mediano o largo plazo. Entonces, sabemos que en Europa la población pues es más vieja que en América Latina, que tuvo ya toda esta transición demográfica, que en América Latina está siendo mucho más acelerada que de lo que fue en Europa. Entonces, desde ya tenemos que implementar políticas donde nos ajustemos a ese cambio demográfico, ¿no? Y estamos envejeciendo muy rápido por dos cuestiones principales. La primera es el aumento en la esperanza de vida y la segunda es que las mujeres estamos dejando de tener hijos, ¿no? El número promedio de hijos por mujer en edad fértil es 2.1 ahora, ¿no? Pero hace 50 años era casi 5 hijos por mujer promedio, ¿no? Los Entonces, baby eso va boomers, cayendo. ¿Perdón? con los baby boomers por esa época, ¿no? Más o menos. Sí, todavía eso, o sea, todavía en América Latina teníamos esa, voy a decir, tasa de fertilidad, la teníamos un poco más alta. En Europa y en Estados Unidos siempre ha sido más baja e incluso ahora están por debajo del 2.1. ¿Por qué es importante 2.1? Bueno, es la referencia para reemplazar la población. Si las mujeres tenemos menos de 2.1 hijos promedio, eh, es la población pues va a ser más vieja en proporción, ¿no? Mm. Eso quiere decir que el porcentaje de adultos mayores va a ir creciendo y el porcentaje de niños y jóvenes y de personas que estén en la población económicamente activa va a ir disminuyendo. Y eso nos mete en varios problemas. El primero es que o sea, conforme vamos envejeciendo, pues vamos demandando servicios en salud, en cuidados y pensiones.
¿no? Básicamente esas tres cosas. Y esos servicios no los está dando el Estado de manera eficiente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer cuando llegue la vejez. Y ojalá llegue en situación saludable, ¿no? Porque si no, vamos a vivir muchos años con enfermedades crónico-degenerativas que por lo general son tratamientos caros. Sí. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, nosotros somos un centro de investigación en finanzas públicas, ¿no? Entonces, surge todo el interés de entrar al tema de pensiones y de transferencia de capitales, porque el 20.4 de todo el gasto que hacemos en el país se va a pensiones, ¿no? 20.4. 20.4 de todo el gasto. Okay. Esto representa el 5.1% del PIB. Ahora, me van a decir, ¿y eso qué? ¿No? Les voy a dar otros números. En salud estamos gastando el 2.8, 2.9% del PIB y en educación 3.1 del PIB. ¿Qué está sucediendo? Que el gasto en pensiones, y eso lo vemos desde 2016 más o menos, el gasto en pensiones ya es mayor que estos dos gastos que atiende a toda la población y que son derechos humanos, ¿no? Entonces, la preocupación es que la pensión no se deja de pagar, no recortan gasto en pensión, va creciendo año con año, pero la salud y la educación ahí sí le recortan. ¿Por qué? Pues es más difícil, ¿no? Que les digas a los pensionados, oye, hoy no, ahorita vamos a dar la mitad de tu pensión. Tienen nombre y apellido las pensiones. Los servicios de salud no, porque vamos cuando lo necesitamos, ¿no? Y educación también, pues son los niños, de repente los papás andamos en las nubes y no demandamos una mejor educación para nuestros hijos. Entonces, al aumentar el gasto en pensiones, sí sacrificamos otros rubros que significan capital humano para las siguientes generaciones. Entonces, tratamos de estudiar cuáles son las opciones que tenemos para reducir ese gasto, para contener ese gasto, porque además ese gasto lo pagamos todos los mexicanos a través de los impuestos, ¿no? Me va a decir, pero es que yo ya contribuí para mi pensión. Bueno, generalmente si hiciéramos un cálculo de las contribuciones contra la pensión que estás recibiendo, no cuadra, ¿no? Entonces ahí hay una brecha que estamos pagando todos los mexicanos. No es el gobierno, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, eso lo pone el gobierno, claro, pero los recursos del gobierno vienen de los impuestos y esos lo pagamos todos nosotros. Y por ende, la generación que estamos trabajando ahora, estamos pagando las pensiones de los adultos que ya están pensionados ahora. Pero cuando nosotros seamos adultos mayores, ya no vamos a tener esa misma generación que esté produciendo y que podemos tener varios problemas, ¿no? Las finanzas públicas y que tengamos una pobreza pues grave en la vejez, y me refiero más en atención a salud, por ejemplo, porque puede haber esta pensión de adultos mayores que implementaron en esta administración que no es suficiente, que es una transferencia y que dices, bueno, a lo mejor ya me alcanza para comprar la canasta básica, ¿no? Y ya no soy tan pobre. Pero si no tienes acceso al sistema de salud, es muy complicado, ¿no? Eso ya es una carencia y también es una manera de pobreza. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, ¿no? Hay herramientas financieras que se han estudiado en el mundo, hay diferentes instrumentos. Esta ocasión estudiamos la hipoteca inversa, no es un instrumento nuevo, ya se ha implementado en otros países, de hecho nace en el Reino Unido, existe en España, existe en Estados Unidos y bueno, ahora se está tratando de incorporar un poco más a América Latina. ¿De qué trata la hipoteca inversa? Bueno, es como cuando tú compras tu departamento, que pides un préstamo al banco y vas pagando una mensualidad, ¿no? 20 años. Bueno, esto sería al revés, tú ya eres dueño de tu casa, vas al banco y le dices, banco, te vendo mi casa, pero dame mensualidades hasta que yo fallezca, para que hagas esa inversión que tienes en un inmueble, la puedas convertir en flujo, en líquido, y lo puedas usar
¿no? Para, lo puedas utilizar para las necesidades que tengas en la vejez. Existe ya legislación en 2 estados de la República para poder implementar la hipoteca inversa, esto es Ciudad de México y Estado de México, pero no existe la legislación a nivel federal. Entonces, ese es una de las cosas que tendríamos que desarrollar como país. El segundo, o voy a decir 3, ¿no? El segundo, que es, el 2 y el 3 están relacionados, no hay interés por parte de la banca para fomentar este instrumento, y esto es porque el tercer aspecto es que nosotros mismos no conocemos el instrumento o no nos interesa porque por lo general los adultos mayores dicen, bueno, mi casa se la voy a heredar a mis hijos o a mis nietos, ¿no? O la riqueza o el patrimonio que yo he hecho en toda mi vida, pues se lo voy a dejar a mis descendientes. Y está bien, o sea, eso es cultural y eso es lo que hacemos en México y generalmente en países de América Latina, pero si regreso al punto de donde partí, que nos estamos haciendo una población vieja y que las mujeres no estamos teniendo hijos, pues vamos a ser cada vez más viejos solos. Bien. Y esta es una opción para esas situaciones, ¿no? O sea, no tengo a quién dejarle a mi hijo mi departamento, pues entonces lo puedo hacer una hipoteca inversa y tendrías ya cierta cantidad para poder solventar necesidades. Que me complemente una pensión que tal vez ya no es suficiente o con el paso de los años se hace insuficiente. Y pues sí, necesitan liquidez, que yo a veces les digo a la gente, pues, estás viendo los ladrillos de tu casa, pero pues el ladrillo no te va a dar de comer. Bien decía este hombre, Robert Kiyosaki, que la casa donde vives no es necesariamente una inversión, porque pues no te da flujo, porque ahí donde estás, ¿verdad? Si tuvieras otro y las rentas, pero bueno, es una ayuda que dices tú, y sí, si no tienes hijos, ¿cómo le haces? Aquí, pues te va a ayudar esto. Claro, claro, y de repente, aunque tengas, ¿no? O sea, también los hijos tienen que aprender a hacer su propio patrimonio y pensar tú en tu vejez. Esa situación de cuidados, por ejemplo, ¿no? O sea, no tenemos un sistema de cuidados en México, no existen, hay algunas casas, ¿no? De asistencia, podría decir, pero son pocas o las que hay son muy caras, entonces tenemos que pensar en cómo vamos a solventar ese desahorro que tenemos cuando dejamos de trabajar, ¿no? Ahora, también existe, lo que sucede en México es que la cobertura de pensiones pues es alrededor del 50%, pensiones contributivas me refiero a las que entrega el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera. Ahorita ya hay una cobertura más amplia, no podemos decir que es el 100%, pero es más amplia por la pensión no contributiva, que es este programa de pensiones para el bienestar. Pero la desigualdad en las pensiones también es importante atenderlas porque vamos a tener adultos mayores con pensiones bastante onerosas de empresas estatales contra adultos mayores que reciben 3,000 pesos mensuales, ¿no? Que es a lo que vamos a llegar el próximo año. Vi una tabla, perdón, vi una tabla que presentaste en una entrevista que te hicieron y yo dije, a ver, está bien, hasta 10 veces más por trabajador las pensiones de CFE y Pemex, pero impresionante, ¿no? Sí, de hecho, lo que nosotros obtenemos es el gasto en pensiones promedio, Por ¿no? trabajador. Ajá, entonces puede haber ahí variaciones por cuestiones administrativas y tal, pero de todos modos las magnitudes pues se mantienen, ¿no? Y tenemos pensiones en IMSS que son, o sea, Luz y Fuerza es 11 veces más grande la pensión comparada con IMSS y bueno, comparada con la pensión para adultos mayores pues se va, ¿no? Mucho más que eso, y eso genera mucha desigualdad. Ahora, estamos hablando de desigualdad con los adultos mayores en la actualidad, pero esto también tiene una implicación para las siguientes generaciones, que es lo que comentaba hace rato con la preocupación de las finanzas públicas y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Finalmente, la mayor parte de los adultos mayores que reciben pensión ahorita es de reparto y eso lo pagamos con gasto corriente. Sí. La próxima generación tenemos que ahorrar en nuestras afores y si no nos alcanza, podemos tener una pensión mínima garantizada si estamos en IMSS y en ISSSTE, ¿no? Pero pues es mínima, es Mínimo. pequeña y va a seguir siendo una presión para el Estado. Entonces, necesitamos concientizarnos de que el retiro va a llegar, la vejez nos va a llegar y que tenemos que hacer un esfuerzo por ahorrar para ese momento. Es muy largo plazo, como Homus Economicus nos cuesta mucho trabajo pensar en siguientes años, ¿no? Lo que te interesa es, o sea, privilegias el gasto actual contra el gasto futuro. Y esa es una. Y la otra es que vivimos en un país donde 45-50% de la población vive en condiciones de pobreza o en condiciones de necesito saber qué voy a comer hoy o dónde voy a dormir hoy, ¿no? Y eso no te permite pensar en cómo ahorro. Y tenemos que cambiar eso. Por lo mismo necesitamos pensar en el sistema fiscal y que estamos gastando mucho en pensiones y estamos dejando de hacer políticas públicas para incentivar el ahorro, para que las personas dejen de estar en pobreza y puedan ver de manera distinta esta parte del retiro. Y si no lo hacemos, pues lo más probable es que sigamos todos pagando pensiones caras pues desiguales, que es una pena. Qué terrible. Fíjate que conozco un muchacho, bueno, un muchacho para mí, de 44 años, pero lo conozco hace años, y él tiene un niño chiquito. Digo, para 44 años tiene un niño chiquito de 2 o 3 años. Y me dice, ¿sabes qué hago yo, Gerardo? Yo siempre que voy a las farmacias, a una tienda de conveniencia que tiene un 7, dice, yo le digo a la señorita, apórtemele a la Afore. Y la señorita, yo les digo dónde, dicen, mire, póngale otros en la caja y con mi CUR me va a aportar lo que el cambio, 100 pesos, 150. Dije, a ver, fui yo a hacerlo a una tienda y le dije, y se me quedó viendo como que, ¿y este señor que quiere ahorrar en la Afore? ¿Cómo? Total, ya le dije, ¿dónde? 50 pesos, sin comisión. Pum, apareció ya en la tarde, chequé en el estado de cuenta de la Afore y ya estaba el dinero. Me dice la muchacha, tengo 9 meses de estar aquí, en esta tienda. Usted es la única persona en 9 meses que me ha pedido hacer una aportación. Pues, no hay idea, ¿no? Entonces, lo que te llama la atención es que sí, privilegiamos lo que comentas, privilegiamos el gasto de ahorita, y allá como que le digo, al viejito que te está esperando allá no dejas, ¿no? Y se nos va a llegar. Sí, a todos nos va a llegar, desgraciadamente. Todavía no conocemos la fórmula de no envejecer, ¿no? Pero necesitamos mucha educación en ese sentido, financiera en general, y sobre todo, pues nos cambiaron de esquema, ¿no? De estar en reparto donde ya sabías qué beneficio ibas a tener a algo que tienes que gestionar tú mismo y tienes que saber cuánto estás ahorrando, cuánto estás ganando, ¿no? De intereses y tal, en qué están invirtiendo las afores tu dinero y tal, y eso no lo sabemos. O sea, es complejo. Otra vez la gente que entra y sale del mercado laboral, no, es un relajo, luego no te llegan los estados de cuenta. La otra es la falta de tener un indicador, perdón, identificador único, porque la CURP no funciona de verdad. Yo tengo tres, Ah, ¿no? caray. Y las personas que ni siquiera tienen acta de nacimiento, pues obvio no tienen CUR, ¿no? Entonces, para hacer esta política de manera pues universal en el país, deberíamos primero tener un identificador único, que no debería ser una política tan complicada, con la tecnología que además ya tenemos ahora, ¿no? Eh, y eso hace muy difícil que puedas darle seguimiento a tu ahorro, la movilidad en el mercado laboral, estas generaciones que ya cambian de trabajo en un 2x3, a veces están en el IMSS, a veces no, luego en el ISSSTE, y y no les da seguimiento, y que las semanas de cotización, ¿qué? Que la densidad, ¿qué? O sea, Sí, eso sí, 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 sí. necesitamos que se meta incluso
desde la primaria, ¿no? Que los niños sepan qué es y cómo les va a impactar en su vida en la vejez. Eh, yo soy, o sea, tenemos que estar muy conscientes de en qué país vivimos y qué tipo de políticas podemos implementar, ¿no? Ese te voy a decir, es algo que deberíamos de hacer ya como país y demandar un identificador único. Eso es el primero. El segundo es podría haber, y que creo que la Amafore lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Como estas herramientas tecnológicas para que ahorres con los gastos que haces hormiga, incluso, ¿no? Que si compras cerveza, que si compras café, que si compras el postre, Váyanse por- las papitas, entonces que un porcentaje se fuera a la Afore, y a mí eso se me hace fabuloso. Pero otra vez, ¿cómo vinculas ese consumo con el Afore, ¿no? Si el ACURP no te está funcionando del todo y además no tienes bancarizada a mucha de la población en el país. Entonces, bueno, yo creo que hace mucha falta una reforma en pensiones profunda, más allá de los, pues las variables, digamos, de las cuentas individuales, pues hay que pensar que el sistema de pensiones, pues no solo es cuentas individuales del IMSS, tenemos reparto de IMSS, cuentas individuales de IMSS, reparto de cuentas individuales del ISSSTE, también de CFE, de Pemex. Entonces necesitamos tener todos bajo un mismo, eh, por lo menos algunos lineamientos donde te digan estos son los beneficios, estas son las obligaciones y me refiero también porque en estados y municipios, en universidades tenemos sistemas de pensiones que de repente prometen las perlas de la vida y luego ya no les alcanzan, ¿no? Y eso no tenemos contabilizado cuál es el pasivo contingente de tales políticas que al final o rescata el Estado o vamos a rescatar en la federación, todos juntos. Sí, sí, Eh, prometer es fácil, ¿verdad? Pero son matemáticas de actuarios, ¿verdad? No, no es nada más así como que tanto te toca por tantos años de servicio. Entonces, oye, ya le hiciste números, ¿irá a dar o no va a dar? ¿Verdad? Este es un tema. sí, sí, ¿no? Es todo un tema y a nosotros nos preocupa muchísimo que este gasto sigue creciendo junto con otros gastos que no podemos dejar de hacer como país, que es el pago de la deuda, que es la transferencia a entidades y municipios, y hay otras transferencias que podríamos dejar de hacer, pero no lo hacemos como Pemex y CFE, Ujú. y o sea, tú tienes los ingresos del país y tienes todos los gastos ineludibles y nos queda 2% del PIB para hacer políticas públicas. Híjole. Eso es una parte de salud, una parte de educación, todo lo que tiene que ver con cuidados, con seguridad, con muchísimas políticas que deberíamos estar implementando de mejor manera y no podemos porque tenemos estas obligaciones, ¿no? Y sobre todo están mal distribuidas. Entonces, si dijeras, bueno, es el 20% del gasto y va en iguales para todos los adultos mayores, pues a lo mejor pudieras hacer una diferencia. Pero, pues te metes con varios aspectos legales que nosotros creemos, yo no soy abogada y lo he platicado con algunos abogados y sí me dicen que es muy difícil, pero si abogamos por los derechos humanos y sobre todo derechos humanos de niños y de personas que no han nacido, o sea, diciendo, a ver, estas pensiones son desiguales, las estamos pagando, pero estamos dejando de proteger a las siguientes generaciones, porque no van a tener la misma cobertura de salud, ni el mismo aprendizaje en educación, ni infraestructura, ni seguridad, ¿no? Entonces, son derechos humanos. Y sí, la pensión también es un derecho, pero yo diría, bueno, en la Constitución tenemos dos artículos, salud y educación. La pensión está en otro artículo, pero no es así tan fuerte, me refiero, ¿no? Oye, ¿y tú crees que entonces, estas hipotecas pensionarias que ya están en la legislación del Estado de México y de la Ciudad de México, que he visto, están, pero todavía no están en la legislación federal, para que eventualmente en el transcurso del tiempo, los próximos años, se incluyan o se hagan ya vigentes, tendría que haber un movimiento legislativo, cosas por el estilo que empujara algo así, porque pues sí, sí puede ayudar a una buena parte. Yo veo cuando asesoro personas que ya están cerca de la edad de pensión, ¿verdad? Pues, a eso me dedico, a dar consultorías, sí encuentro un común denominador
al menos los que tuvieron un trabajo, acuérdate que la generación de nosotros, bueno, yo soy baby boomer y todavía la generación X, nos dicen como godines, los muchachos jóvenes dicen que éramos godines porque duraban mucho tiempo con el mismo trabajo, ¿no? Entonces, Mm, casi todos terminaban al menos con su casa pagada. ujú. Te digo, bueno, ellos pudieran ser sujetos a algo de esto, buena parte que dices tú, bueno, a lo mejor no han podido ahorrar gran patrimonio, pero traen semanas, y tienen su casita y dices, pues a lo mejor pueden tener ese complemento. Entonces, pudiera ser, bueno, pues, tú le ves posibilidades en el corto plazo, se va a tratar de voluntad y de ganas de hacer algo así por parte de las fuerzas legislativas del país, porque pudieras atenuar tantito, tantito el problema que va a ser esto. Sí, no, sí, o sea, creo que es una opción que se tiene que poner en discusión. No creo que suceda en corto plazo porque y tampoco creo que el problema más grave sea la legislación. Si los bancos empiezan a ver que esto tiene mercado y tiene beneficios, ¿no? Ah, ok. Eh, utilidades, seguramente los bancos van a empujar la legislación. El problema es generar el mercado, ¿no? Estas personas que tú mencionas, si supieran que esto es una opción, tal vez empezarían a demandar ese producto en el sistema financiero. Mm, Ahora, de los datos que obtuvimos, pues de estas dos entidades, el 44 en promedio, el 44% de los adultos mayores eran dueños de su casa, ah, sí, 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 sí la vi. ¿no? Ajá. Entonces ahí también tienes como cierto brecha de que no mucha gente es dueño de su casa. Pero bueno, se tienen que hacer análisis también de mercadeo y de tal. Yo doy clases en el TEC. También estaba exponiendo hipoteca inversa y uno de mis alumnos que son de maestría sí me dijo en Bancomer, Sí. bueno, en BBVA, ahora, este, hicimos un análisis y el resultado fue que pues a la gente no le interesa, ¿no? Pero Ah, también es porque no lo conoce. en, Entonces en- tiene que haber toda una campaña de difusión, de crear el mercado y de tal. Y ese creo que sea más problemático y el hecho de que queremos heredar las cosas para que a la siguiente generación no le cueste tanto trabajo, eso creo que es más complicado que la misma legislación. decía un director de un colegio aquí en Monterrey, le regañaba a las señoras porque decía, señora, deje que camine el tesorito 20 metros, está parando toda la avenida. Pero la palabra ese de tesorito me da risa porque dices, tú ya pensando en heredar a tus niños, y tu niño, cuando tú tengas 82 años, tu niño va a tener 58. O sea, ya Claro, un niño, entonces tú, pero ahí no se los quita, pero bueno, mientras no sea en sacrificio para tu nivel de vida, pues bueno, sí que quede ya el remanente, pues, que quede para la familia, pero yo creo que eso es lo interesante. Yo en la página del banco ese, antes de la pandemia, ahí está un video, un señor director hipotecario estaba platicando de la hipoteca inversa aquí en México, pero pues bueno, se atravesó lo que todos conocemos, ¿no? La pandemia y fue ahí un compás de espera. Pero yo creo que estaría genial como complemento, y vamos, no es algo que se está descubriendo, pero pues se trata de que aparte de nuestra formación, hagamos algo. Ahora yo les digo a los jóvenes, dicen que la economía está uberizada, que para qué compras carro si está Uber, que para qué compras casa si puedes ir a rentar un departamento con un Airbnb. roomie que está cerquita de donde trabajas. A mí se me hace muy aventurero que alguien llegue a los 60, 65 años sin tener siquiera la propiedad de un techo. De perdido, Ujú. o sea, o vas a pagar renta toda tu vida, o sea, podrás, las fuerzas no son las mismas, o sea, por más que queramos, con la pura voluntad, seguir estando fuertes, pues no va a ser, ¿verdad? Si llegas a vivir muchos años. Pero bueno, pues yo creo que es labor de concientizar. Muy interesantes los números que trae Alejandra. La verdad, me gustaría que perdí unas 2 veces al año nos dieran una platicadita de cosas que ustedes ven, porque es muy interesante. De repente traen comparaciones, datos de los censos y datos de la encuesta de vivienda, y veo que traes muchísima información que, pues dándole sentido, pues te ubica y hay que hablar.
nosotros con nuestros hijos decir, "Oye, ponle atención porque te vas a hacer grande", y eso como ahora tienen gatitos y tienen perritos, pues sí, pero pues ¿cómo? Papá era el último de 11. Entonces, si el abuelo, pues si le salían 3 o 4 hijos, pues ya la hizo, ¿no? Pero y ahorita si tienes uno o dos y se te van fuera, Sí, sí, exacto. No, y apenas alguien me dijo, está muy interesante tu investigación porque justo como decías, ¿no? Me dice, yo pienso, a ver, yo no planeo tener hijos, me dice. Yo tengo 2 gatos, no planeo tener hijos, no me pienso casar. Digo, ¿para qué compro una casa? ¿No? Si voy a estar yo solo. Y me dice, pero con este instrumento, pues la verdad es que haría sentido. Y le digo, pues sí. pues Pues sí, porque si también estás entre trabajos y te mueves y tal, pues algo que tengas ahí de patrimonio para cubrirte con algo. Ya si no existe la hipoteca inversa, pues lo vendes, ¿no? Y puedes comprar una pensión de estas privadas, vitalicias y tal, pero pues sí tener algo que te asegure que no vas a estar en la calle cuando seas adulto mayor. sí, sí, porque ¿quién se va a hacer cargo de ti? Ahora, nadie está dispuesto, o como que a nadie en la mente se imagina bajar 1 o 2 escalones en tu nivel de vida, ¿va? No lo piensas. Entonces de repente dices, pues bienvenido, porque si ganabas, mira, yo pongo un ejemplo, una persona que gana arriba del tope del Seguro Social, el tope del Seguro Social son 2.593 pesos diarios, ¿no? Como 78.800. Dices tú, bueno, el señor gana, no sé, 120.000 libras. Y dices, oye, se va a pensionar con 45, qué bruto. La gran mayoría de mexicanos es muy bueno, pero para ciertas personas dicen, no, espérame, pues yo ganaba mucho más, entonces pues no quieren retirarse, y si no tomaste las previdencias, pues vas para atrás. Pero bueno, yo creo que eso es común. Yo tengo hijas de muchachos menores que yo que tienen 16 años y que le dicen, yo no voy a ser mamá. Una niña de 16 años. Dices, entonces, no es algo que... Dicen que en España el año pasado hubo más abortos que nacimientos. En España. Es un problema serio. Entonces, como esto no se va a regenerar la población, entonces, ¿cómo le vas a hacer para sostener en el futuro a tanto adulto mayor? Entonces, como que cada quien tiene su chambita. Ojalá y que esto de la hipoteca inversa o pensionaria, hiciera sentido, se hiciera realidad. O sea, ahí ayúdenos a poner, tenemos que ponerla sobre el radar con la gente, porque sí, sí es cierto, cuando lo vean que sea financieramente rentable, pues tal vez las instituciones digan, oye, pues ¿estás seguro? Finalmente está el bien, y te estoy regresando en pedacitos lo que, el dinero. En Estados Unidos me tocó ver una caricatura que decían, bonito asunto, pagué 25 años una hipoteca, y ahora que estoy viejo voy a pagar otros 15 años la hipoteca, pero al revés, sobre la misma propiedad, ¿no? O sea, dicen, Ujú, tuve muchos años pagando esto, pero finalmente, pues bueno, así son las cosas y te ayudaste. claro. Entonces, pues Alejandra, muy amable, por colaborar con nosotros, por darnos un poquito de luz. Me encantan los estudios. Voy a poner la liga ahí para la página de ustedes para que lo siga más gente. Vale la pena, todo esto. Hay muchos esfuerzos de jóvenes. Yo los veo, en las redes sociales hablando de finanzas personales, unos serios, otros con soluciones mágicas, pero finalmente tenemos que tener más presentes las finanzas personales y revisar estos datos como los que ustedes comparten, porque te estoy avisando que si esto no le presta atención, es delicado. Claro, pero fíjate, Gerardo, o sea, es importante las finanzas personales, pero no olvidarnos que estamos en una sociedad y que todos aportamos, todos. Esta idea de que los informales no aportan y tal, pues sí, también pagan impuestos, ¿no? Porque pagan impuestos al consumo. El asunto es, y yo te voy a poner el ejemplo en mi casa, ¿no? Mi mamá fue maestra, está pensionada, y cuando yo le platico de todo eso, le digo, es que tu nieto no va a tener pensión, ¿no? Y ustedes, los adultos mayores, pujan porque les aumenten la pensión y porque esto y que por el otro, y ya anunciaron que bajaron la edad de retiro y tal. Todas esas decisiones
le están afectando a la siguiente generación. Entonces vamos a tener una conciencia más colectiva, porque va a estar muy difícil para los que vienen, ¿no? Y como te digo, o sea, obviamente queremos ver por nosotros en este momento, pero ¿qué va a pasar con ellos más adelante? Y la desigualdad intergeneracional es impresionante. También podemos hablar de eso, ¿no? De Sí, la brecha fiscal que tenemos entre una generación y otra y cuánto van a acabar pagando ellos más por las pensiones onerosas que tenemos ahora y por esquemas como Pemex, FE, pero también el del IMSS, por ejemplo, el de los trabajadores del IMSS que se pueden pensionar súper jóvenes y tal. O sea, son muchos años que vamos a estar pagando pensiones a personas que todavía son productivas, ¿no? sí, Entonces sí apelaría, sí, hay que ver por nuestras finanzas personales, pero también en que estamos en una sociedad y hay implicaciones si sí, nosotros intervino. llamamos a un artículo 40 o hacemos algunas otras vericuetos que podemos hacer porque es legal, porque se puede, pues tiene otras implicaciones para los que siguen después de nosotros. Sí, y les estás dando una carga más pesada. Sí, tenemos que ver por todos, como ver por nosotros cuando nos hagamos viejitos, pero también ver por los que vienen. Me tocó ir a una plática de una muchacha que es antropóloga social aquí en Monterrey, en un centro de esos, pues como que para entretener a adultos mayores en el día, cuidados o estancias de días, y ella decía, ni aunque las generaciones de ahorita tuvieran tantos hijos como fueron hace muchos años, no alcanzarían las manos en 2050 para atender a tanto adulto mayor que va a haber. O sea, no va, Ujú. matemáticamente no va a haber manera de sostener a tanto, de cuidar la figura del cuidador, que comentaste hace rato. Y pues sí, tenemos que pensar en un todo, no nomás en un todo. No es un tema nada fácil. Y en un No. país que dicen, oye, no, pues que en tal país, que Noruega, pues sí, pero son países de 8 millones de gentes, o no sé, de 10 millones, pero aquí que son montonales de personas, pues trae una dinámica mucho más complicada, la informalidad y todo ese tipo de cosas. Son muchas cosas, sí. Muchas, Ellos pagan una cantidad que no nos podemos imaginar en seguridad social. Y por eso tienen esas pensiones, porque durante toda su carrera las aportaciones en cuotas es o sea, nosotros se dice, oye, me quitas la mitad de mi salario, ¿no? Y vamos a reclamar porque no vamos a tener con qué comer ahora, pero y en Noruega lo que tienen es eso, que pagan mucho en cuotas de seguridad social y además están bien administradas e invertidas, cosa que aquí pues no sucedió durante el tiempo sí, donde, ¿no? Se tenían los fondos de pensiones y tal. Entonces, eso es la informalidad, la precarización de los salarios, son muchísimas cosas que pues esperamos, digo, también es algo que les digo a mis alumnos, nosotros somos gente privilegiada, que tenemos el conocimiento, que podemos, ¿no? Hablar del tema, que podemos decir, bueno, yo puedo ahorrar tal y tal, y eso nos obliga, tenemos la obligación de transmitir la información y también de tomar decisiones más informadas, ¿no? Para, pues, la sociedad en general. Entonces, sí. Esto es un compromiso que tenemos, todos. Hay gente que de repente ves y dices, hijo, qué lástima, por favor, acérqueme a sus hijos. Yo trato de, cuando veo a la gente, digo, ¿por qué no tenemos un Zoom que estén los hijos para que entiendan lo que pueden hacer o de lo que se pueden arrepentir? Pero apóyese en alguien porque a veces ya la generación más grande pues ya no es muy tecnológica. Entonces, como que dices, tú necesitas de los jóvenes y los jóvenes necesitan también de ti, de tu consejo y todo, pero no, si jalamos cada quien para su lado, no va a ser. Pues así es. muchas gracias, Alejandra, por atendernos tan bien y tan rápido y darnos luz sobre esos temas que pues, nos apasionan, que es una problemática que ahí está y que va a estar y que pues hay que ir atendiendo cada quien en su trinchera, y que bueno, todo lo que hacen ustedes, la verdad, muy interesante y muy loable. Ahí seguimos siguiéndolos, posteando lo que publiquen. Pues, si a alguien, digo, a veces de repente una o dos gentes le cayó el 20 hizo algo, Ya ya, están. ya es ganancia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. De nuevo, ¿no tienes que comentar algo al final? No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la atención y aquí en siempre estamos pendientes.
Gracias. Gracias, Alejandra. Pues un gusto y seguimos en contacto. Sí, claro, con Hasta gusto. luego. Hasta luego. Ah.